Hola a todos, soy el profesor Walter. Cuando queremos visualizar los datos que hemos organizado en una tabla de frecuencia en forma clara y sencilla, necesitamos elaborar gráficos estadísticos pertinentes de acuerdo a la variable que estamos investigando. En esta ocasión vamos a elaborar los gráficos de barras y circular de forma fácil y rápido. ¿Qué es un gráfico estadístico? Es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información en forma sencilla, clara y precisa. Ahora vamos a ver el gráfico de barras. Lo primero que debemos saber es cuándo utilizar el gráfico de barras. Se utiliza para representar variables cualitativas y cuantitativas discretas, para mostrar y comparar las cantidades de esas tablas de frecuencia que hemos elaborado. También se utiliza para tablas de frecuencias con datos sin agrupar. Hay que tener en cuenta esto presente para su elaboración o para su posterior análisis. ¿Cómo se elabora? Se elabora principalmente trazando una línea horizontal, que es el eje, el eje X, donde se escriben los valores de la variable, y trazando una línea vertical o el eje Y, donde se escriben los valores de la frecuencia absoluta y en algunos casos de la frecuencia porcentual. Aquí podemos observar un ejemplo. Tenemos los valores de la variable en el eje X o eje de las abscisas y en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué es el gráfico circular? El gráfico circular se utiliza fundamentalmente para representar variables cualitativas de la frecuencia porcentual. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto a un total. Principalmente también se utiliza para representar pocas categorías o pocos valores de la variable. Cuando ya las variables son muchas, ya las porciones de torta o sectores circulares ya no se van a poder distinguir y va a aparecer confuso, en este caso el gráfico circular. Entonces hay que tener en cuenta este detalle que es para pocas categorías. ¿Cómo lo vamos a elaborar, no? Se elabora primero hallando el ángulo del sector circular, multiplicando la frecuencia relativa por 360. Entonces, esa es la importancia que podemos nosotros apreciar de la frecuencia relativa. Nos va a permitir, en primer lugar, hallar la frecuencia porcentual y en esta ocasión la frecuencia relativa nos va a permitir hallar el ángulo del sector circular que vamos a representar en el gráfico circular. Como segundo paso, hay que medir con un transportador el ángulo hallado. Puede ser en sentido horario, ¿no? Se recomienda principalmente en sentido horario. También es importante acompañar de una leyenda a este gráfico circular para permitir visualizar qué colores es lo que corresponde a cada categoría. Entonces aquí tenemos una pequeña fórmula para hallar el ángulo de cada sector circular, que es la multiplicación de la frecuencia relativa por 360 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico circular, donde como primer elemento tenemos el título y el gráfico circular seguido de una leyenda. A continuación vamos a
explicar mejor esto, vamos a elaborar un gráfico de barras y un gráfico circular con un ejemplo. La siguiente tabla muestra los datos recogidos en una encuesta sobre el acceso al agua en una zona urbano marginal. Aquí observamos la tabla de frecuencia. Ya en la anterior clase hemos visto cómo se elabora esta tabla de frecuencia, ¿no? Principalmente, recordando, tenemos al conteo, a la frecuencia absoluta, a la frecuencia relativa y a la frecuencia porcentual. Entonces, para visualizar esta información que está en forma numérica en esta tabla de frecuencia, vamos a utilizar el gráfico de barras que nos va a permitir ver esta información en forma más sencilla y clara. Entonces, como primer elemento para la elaboración de un gráfico de barras, tenemos que tener un título para ese gráfico de barras y darle un número. En este caso va a ser el gráfico 1 y el título será Personas con acceso al agua. Como siguiente paso, trazamos nuestra línea horizontal o eje X y la línea vertical o eje Y. Después escribimos las categorías o los valores de nuestra variable, en este caso del acceso al agua, que son el sí y el no. Aquí tenemos el sí y el no. Seguidamente vamos a escribir una escala en el eje vertical o unos números, ¿no? En este caso los números que van a representar la frecuencia absoluta. Como el mayor valor que tengo aquí es el 20, entonces yo lo voy a enumerar de 5 en 5, ¿no? Entonces la frecuencia absoluta en este caso será 5, 10, 15, 20, 25. A continuación ya voy a trazar las barras de acuerdo a la frecuencia absoluta. En este caso, para la respuesta o el dato o la categoría del sí, tengo que 20 personas dijeron que sí tienen acceso a agua potable. Entonces, trazo la barra desde el sí hasta el número 20. Seguidamente, trazo de la variable no tengo acceso al agua potable, que dijeron que 10 personas dijeron que no tienen acceso al agua potable, de esta manera. Para diferenciar las barras lo puedo poner colores y ya tendría listo mi gráfico de barras. Como segundo paso vamos a elaborar el gráfico circular. Igual como el gráfico de barras debe tener un número y un título, ¿no? En este caso voy a representar la parte de la frecuencia porcentual de mi tabla de frecuencia. Por eso yo le he puesto en el gráfico 2 como título porcentaje de personas con acceso al agua. Como primer paso, dibujo mi circunferencia y trazo una línea guía del centro hacia la circunferencia. Esta línea guía me va a permitir medir los ángulos que voy a hallar a continuación. Ahora, hallo los ángulos, en este caso, multiplicando, como habíamos dicho con la fórmula anterior, la frecuencia relativa, en este caso 0,33, por 360, que me da como resultado 118,8 grados. Con un transportador, yo hago la medición desde mi línea guía en sentido horario, de esta forma, y trazo mi sector circular. Esta abertura, este ángulo central medirá 118,8 grados. Para hallar el segundo sector circular, hallo el ángulo, en este caso el ángulo beta, que es 0,67 por 360 grados, que me da como resultado 247,2 grados. Igual, agarro mi transportador
y con mi transportador hago la medición del ángulo 247,2 que me va a salir de esta forma. Lo puedo representar, como dice, lo puedo representar con colores, ¿no? Puedo darle unos colores a cada sector circular, que me va a permitir visualizar la información en forma más clara. Pero aquí falta un elemento también importante, que es la leyenda, ¿ya? Que me va a permitir a mí diferenciar cuál sector circular está representando a los valores de la variable. Entonces, en este caso, el color anaranjado va a representar a las personas que no tienen acceso al agua potable, y el color azul a las personas o al porcentaje de personas que sí tienen acceso al agua potable. Eso sería una forma fácil y sencilla de elaborar tanto un gráfico de barras y un gráfico circular. Pero este gráfico de barras y circular nos va a permitir más adelante sacar conclusiones o interpretaciones. ¿Ya? En este caso vamos a sacar una interpretación que puede ser una de las tantas que podemos obtener de esta información, ¿no? Que al final es el más importante de hacer el gráfico circular. Entonces, del gráfico interpreto que la tercera parte de la población no tiene acceso al agua potable. Me interesa saber cuál es el porcentaje o qué cantidad de personas en este caso de una zona urbana marginal, no tiene acceso al agua potable. Entonces, mi interpretación es de la siguiente manera, ¿no? Del gráfico interpreto que la tercera parte, o sea, el 33% de esa población no tiene acceso al agua potable. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el video, me dan un like, y si quieren seguir recibiendo los videos de las clases, de los temas de matemática, pueden suscribirse a este canal. Gracias.